Santa Cecilia, patrona de los músicos. Durante más de 1000 años, Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la primitiva Iglesia, más venerada por los cristianos. Su nombre figura en el canon de la misa. Las actas de la santa afirman que pertenecía a una familia patriarca de Roma y que fue educada en el cristianismo. Solía llevar un vestido de tela muy áspera, bajo la túnica propia de su dignidad. Ayunaba varios días por semana y había consagrado a Dios su virginidad. Pero su padre, que veía las cosas de modo diferente, la casó con un joven llamado Valeriano. El día de la celebración del matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantar a Dios en su corazón y a pedirle que la ayudase. Cuando los jóvenes esposos se retiraron a sus habitaciones, Cecilia, armada de todo su valor, dijo dulcemente a su esposo: «Tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si yo fuera tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí». Valeriano replicó: «Muéstramelo. Si es realmente un ángel de Dios, haré lo que me pides». Cecilia le dijo: «Si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo, verás al ángel». Valeriano accedió y fue a buscar al obispo Urbano, quien se hallaba entre los pobres, cerca de la tercera mojonera de la Vía Pía. Urbano le acogió con gran gozo. Entonces se acercó un anciano que llevaba un documento en el que estaban escritas las siguientes palabras: «Un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo y en nuestros corazones». Urbano preguntó a Valeriano: «¿Crees esto?». Valeriano respondió que sí, y Urbano le confirió el bautismo. Cuando Valeriano regresó a donde estaba Cecilia, vio a un ángel de pie junto a ella. El ángel colocó sobre la cabeza de ambos una guirnalda de rosas y lirios. Poco después llegó Tiburcio, el hermano de Valeriano, y los jóvenes esposos le ofrecieron una corona inmortal si renunciaba a los falsos dioses. Tiburcio se mostró incrédulo al principio y preguntó: «¿Quién ha vuelto del más allá de la tumba a hablarnos de esa otra vida?». Cecilia le habló largamente de Jesús. Tiburcio recibió el bautismo y al punto vio muchas maravillas. Desde entonces los dos hermanos se consagraron a la práctica de las buenas obras. Ambos fueron arrestados por haber sepultado los cuerpos de los mártires. Almaquio, el prefecto ante el cual comparecieron, empezó a interrogarlos. Las respuestas de Tiburcio le parecieron desvaríos, de loco. Entonces, volviéndose hacia Valeriano, le dijo que esperaba que le respondiera en forma más sensata. Valeriano replicó que tanto él como su hermano estaban bajo el cuidado del mismo médico, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien le dictaba sus respuestas. Enseguida comparó, con cierto detenimiento, los gozos del cielo con los de la tierra. Pero Almaquio le ordena que cesase de disparatar y dijese a la corte si estaba dispuesto a sacrificar a los dioses por obtener su libertad. Tiburcio y Valeriano replicaron juntos: «No, no sacrificaremos a los dioses, sino al único Dios, al que diariamente ofrecemos sacrificio». El prefecto le preguntó si su dios se llamaba Júpiter. Valeriano respondió: «Ciertamente no. Júpiter era libertino infame, un criminal y un asesino, según lo confiesan vuestros propios escritores». Valeriano se regocijó al ver que el prefecto los mandaba azotar, y hablaron en voz alta a los cristianos presentes: «Cristianos romanos, no permitan que mis sufrimientos os aparten de la verdad. Permaneced fieles a Dios único y pisen los ídolos de madera y de piedra que Almaquio adora». A pesar de aquella perorata, el prefecto tenía aún la intención de concederles un respiro para que reflexionaran. Pero uno de los consejeros le dijo que enviaran en tiempo de distribuir sus posesiones entre los pobres, con lo cual impedirían que el Estado los confiscara. Así pues fueron condenados a muerte. La ejecución se llevó a cabo en un sitio llamado Pagus Triopius, a 6 kilómetros de Roma. Con ellos murió un cortesano llamado Máximo,
el cual, viendo la fortaleza de los mártires, se declaró cristiano. Cecilia sepultó a los 3 cadáveres. Después fue llamada para que abjurase de la fe. En vez de abjurar, convirtió a los que inducían a ofrecer sacrificios. El Papa Urbano fue a visitarla en casa y ahí bautizó a 400 personas, entre las cuales estaba Godiano, un patricio, quien estableció en casa de Cecilia una iglesia, que Urbano consagró más tarde a la santa. Durante el juicio, el prefecto Almaquio discutió detenidamente con Cecilia. La actitud de la santa le enfureció, pues ésta se reía de él en su cara y le atrapó con sus propios argumentos. Finalmente, Almaquio la condenó a morir sofocada en el baño de su casa, pero por más que los guardias pusieron un horno y una cantidad mayor de leña, Cecilia pasó en el baño un día y una noche sin recibir daño alguno. Entonces el prefecto envió a un soldado a decapitarla. El verdugo descargó 3 veces la espada sobre su cuello y la dejó tirada en el suelo. Cecilia pasó 3 días entre la vida y la muerte. En ese tiempo, los cristianos acudieron a visitarla en gran número. La santa legó en su casa a Urbano y le confió el cuidado de sus servidores. Fue sepultada junto a la cripta pontificia en la catacumba de San Calixto. Esta historia, tan conocida que los cristianos han repetido con cariño durante muchos siglos, data aproximadamente a finales del siglo V, pero desgraciadamente no podemos considerarla como verídica ni fundada en documentos auténticos. Tenemos que reconocer que lo único que sabemos con certeza sobre San Valeriano y San Tiburcio es que fueron martirizados, que fueron sepultados en el cementerio de Pretexta y que su fiesta se celebraba el 14 de abril. La razón original del culto de Santa Cecilia fue que estaba sepultada en un sitio de honor por haber fundado una iglesia, el Titulus Caeciliae. Por lo demás no sabemos exactamente cuándo vivió, ya que los especialistas sitúan su martirio en el año 177, en la mitad del siglo IV. El Papa San Pascual trasladó las reliquias de Santa Cecilia junto a las de los santos Tiburcio, Valeriano y Máximo a la iglesia de Santa Cecilia en Trasberi. En 1599 el cardenal restauró la iglesia en honor a Santa Cecilia y volvió a enterrar las reliquias de los 4 mártires. Según se dice, el cuerpo de Santa Cecilia estaba incorrupto y entero, por más que el Papa Pascual había separado la cabeza del cuerpo, ya que por los años 847 y 855 la cabeza de Santa Cecilia formaba parte de las reliquias de los 4 santos coronados. Se cuenta que en 1599 se permitió ver el cuerpo de Santa Cecilia al escultor Maderna, quien esculpió una estatua de tamaño natural, muy real y conmovedora. No estaba de espaldas como un cadáver en la tumba, dijo más tarde el artista, sino recostada del lado derecho, como si estuviese en la cama, con las piernas un poco encogidas, en la actitud de una persona que duerme. La estatua se halla actualmente en la iglesia de Santa Cecilia, bajo el altar próximo al sitio en el que se había sepultado nuevamente el cuerpo de un féretro de plata. Sobre el pedestal de la estatua puso el escultor la siguiente inscripción: He aquí a Cecilia Virgen, a quien yo vi incorrupta en el sepulcro. Esculpí para vosotros en mármol esta imagen de la santa, en la postura que la vi. De Rossi determinó el sitio en el que la santa había estado originalmente sepultada, en el cementerio de Calixto, y se colocó en el nicho una réplica de la estatua de Maderna. Sin embargo, el padre de la Gelle y otros autores opinan que no existen pruebas suficientes que, en 1599, se haya encontrado entero el cuerpo de la santa, en forma en que lo esculpió Maderna. En efecto, subrayan contradicciones que hay en los relatos del descubrimiento que nos dejaron Varón y Bocio, contemporáneos de los hechos. Por otra parte, en el periodo inmediatamente posterior a las persecuciones no se hace mención de ninguna mártir romana llamada Cecilia. Su nombre no figura en los poemas de Damaso y Prudencio, ni en los escritos de Jerónimo y Ambrosio. Santa Cecilia es muy conocida en la actualidad por ser patrona de los músicos. Sus actas cuentan que el día de su matrimonio, en tanto que los músicos tocaban, Cecilia cantaba a Dios en su corazón. Al fin de la Edad Media empezó a representarse a la santa tocando el órgano y cantando. Santa Cecilia, ruega por nosotros.